Hola, Dios te bendiga grandiosamente. Seguimos en este hermoso tiempo de enseñanza. Me gusta mucho la enseñanza. Digo que en las iglesias y aún no en iglesias, las personas deben estudiar la enseñanza bíblica, estudiar la Biblia, la palabra, porque la enseñanza forma personas, ministros en las iglesias y es muy importante la parte de la enseñanza. Bueno, estamos tratando el tema de el aguijón del apóstol Pablo. Ya este es nuestro cuarto video. Entonces voy a estar tomando la escritura en, claro, segunda de Corintios, capítulo 12, versículo 7 en adelante, que está dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Bueno, cuando nosotros tomamos, o sea, comenzamos tomando la escritura, el primer versículo de este párrafo hermoso dice, ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las revelaciones del Señor. ¿Por qué dice no me conviene gloriarme? Eh, Esto tiene mucho que ver con la altivez. Antes de la caída viene la altivez, ¿verdad? Y yo quiero que usted lo vaya engranando, porque fíjese que eh, nuevamente dice en el versículo 7, por eso lo tomaba, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, no me exaltase. Y sigue diciendo, me fue dado un aguijón en mi carne. Habla del mensajero de Satanás. eh, para que no me enaltezca, esta palabra para que no me enaltezca. Bueno, en un poco de comprensión de lectura, ¿qué puede entender usted cuando se habla de enaltezca, enaltecer? Wow. Hay veces que Dios mismo nos exalta, porque hay una diferencia entre enaltecer y exaltar, ¿verdad? Hay términos que se usan esta palabra enaltecer, pero es cuando Dios mismo lo hace. Aquí está hablando para que no me enaltezca. Entonces nosotros podemos ver, algunas personas hablan de este aguijón del apóstol Pablo y lo llevan a un sentido, digamos, enfermedades, cosas, problemas en la vista, algunos dicen, pero no, no tiene nada que ver con eso. Esto es totalmente espiritual y el apóstol tenía algo en sí que no había sido totalmente quitado de él. Amén. En el apóstol había un pequeño inconveniente, ¿verdad? Y entonces él está señalando que él se lo pidió al Señor. Entonces dice el versículo 9 que tiene mucho contenido como toda la palabra. Y me ha dicho, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad, ¿verdad? Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Nosotros podemos ver cómo en Filipenses el Señor le enseñó al apóstol Pablo a vivir en la escasez, sin dinero, todas estas cosas, pero esto tiene una razón de ser. Resulta que el apóstol Pablo tenía o sea, en él había una situación que cuando Dios lo usaba bastante, esto trataba de salir de él. Enaltecimiento, o sea, era algo que Dios le había puesto y que muchos ministros en este tiempo no están o no estamos entendiendo. Esa vanagloria que a veces se manifiesta en ti, se manifiesta en mí, ese orgullo, ¿verdad? Entonces era un
pequeño problema que el apóstol tenía y el mensajero de Satanás que hacía. Ese espíritu del mal que estaba rondando, enseguida venía y lo hacía caer. Amén. O sea, lo que él había hecho no se borraba, lo que Dios había hecho a través de él, pero él sí era abofeteado, avergonzado quizás. El enemigo lo atacaba de manera porque algo en él se manifestaba, se salía de control. Esto es algo totalmente espiritual. Yo he venido explicando que el apóstol Pablo, bueno, hoy lo voy a decir en este término, con respecto a los hombres de Dios bíblicamente que Dios usaba en revelación. Por eso la palabra dice que fue arrebatado hasta el tercer cielo el apóstol Pablo. Uno de los que Dios más usaba en revelación, en visiones. Él dice, vendré a las revelaciones del Señor. Un hombre que conocía un mover en el espíritu que muchas personas no entienden en este tiempo. Y en ese tiempo, pues digamos que pronto algunos lo entendían, pero no lo comprendían, porque el que lo vive es el que lo entiende. Él dice en uno de sus escritos, dice de estas epístolas o cartas, dice, yo no estando presente en cuerpo, físicamente, literalmente, pero presente en espíritu. El apóstol Pablo entendía que es el mover de una persona cuando sale el espíritu de su cuerpo. Hay personas que han soñado que se ven volando, Dios los saca en el espíritu y los lleva a revelarles cosas. El Señor, el profeta Isaías y el profeta Ezequiel los sacaba en el espíritu y los llevaba a mostrarles cosas que el pueblo de Israel estaba haciendo mal en esos momentos. Dios bendiga a la nación de Israel. Es su hijo amado, su pueblo escogido, pero la Biblia nos enseña que en ese momento estaba actuando mal. Entonces Dios sacaba al profeta en el espíritu y lo llevaba a mostrarle cosas. El apóstol Pablo conocía esta parte, ¿verdad? Un hombre de revelaciones, muy usado por Dios, pero el Señor le decía, bástate mi gracia. Para ti lo más grande debe ser, Pablo le decía al Señor, que mi gracia se manifieste en ti, que mi poder repose sobre ti. Porque cuando hay altivez en un hombre de Dios, cuando hay vanagloria, cuando hay orgullo, cuando hay exaltación en la carne, el poder de Dios se va de esa persona. Y este era el aguijón que tenía el apóstol Pablo. Y Dios no quería, santo mi alma te alaba, que el apóstol perdiera el poder y la presencia que había de Dios en él. ¿Cuál es el aguijón verdaderamente del apóstol Pablo? Hoy os lo digo en esta parte, Dios lo está señalando. El aguijón del apóstol Pablo era que definitivamente Dios no quería que él entrara en altivez, en orgullo, en vanagloria, y mucho menos que fuera una persona que se dejara llevar por riquezas, o sea, que pusiera su mirada en esas cosas, porque la riqueza no es malo. Ser bendecido, bendecida por Dios no es malo. Lo malo es cuando el ojo del hombre se concentra directamente en esa riqueza. Y eso es lo que el Señor está señalando aquí. Era un problema totalmente espiritual y por eso él le decía, bástate mi gracia que está en ti, la gracia de Dios y el poder de Dios operando en esa persona que Dios muchas veces no quiere que eso se vaya o se aleje de ti o de mí. Yo creo que en nuestro próximo video voy a hacer una recolecta total para cerrar el tema y usted de todo lo que hemos visto y usted va a entender muchas cosas, pero realmente es un problema espiritual, algo que Dios no quitó totalmente de él porque eso era algo que le decía Pablo, sigue siendo un hombre que está en la carne todavía, sigue siendo un hombre terrenal y quiero que al contrario
yo mostrarme en ti, pero para eso, para que Cristo se muestre en ti y en mí, no puede haber altivez, no puede haber nada de eso, porque se aleja el poder de Dios, se aleja la gracia de Dios y eso nos trae grandes problemas. ¿Te das cuenta que era algo espiritual totalmente? Gloria al Eterno. Bueno, nos vemos en el próximo video.